Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados, la señora Maribel Núñez y el señor Manuel Cuevas, que nos vienen a dar su punto de vista sobre la situación en Venezuela. Bien, y que son miembros del Comité Dominicano con la solidaridad de la Revolución Bolivariana. Vamos a decir que esto significa que son dominicanos que apoyan el chavismo. Exacto. ¿Verdad? Lo que es el partido de gobierno que está hoy del presidente Maduro en Venezuela y que está inmerso en todos estos problemas a nivel mundial. Bienvenidos a Síntesis y denos su posición sobre lo que está pasando hoy en Venezuela. Buenos días. El Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, ¿qué está ocurriendo? ¿Tú quieres hablar primero, Cuevas? Bueno, ¿qué está ocurriendo? Lo primero que tenemos que partir de que ahí se inicia una revolución, de que hay un cambio, de que por primera vez en un país, cuando inicia una revolución que no lo hizo ni siquiera la Revolución Cubana, se modificó la Constitución de la República a favor de un pueblo. ¿Estamos hablando de qué año? Estamos hablando del año 92, 93, con Chávez. Entonces, y se comienza a hacer una revolución, un proceso hacia al beneficio del pueblo, una revolución socialista. ¿Qué implica una revolución socialista en este país, en este mundo hoy día? Lo que implica es un gran bloqueo, un gran desconocimiento por parte de los demás, que es el capitalismo, por parte de los Estados Unidos. Venezuela tiene en particular de que es la potencia que tiene la reserva certificada mayor en el mundo de petróleo. También tiene coltan, tiene una reserva muy importante también de oro en el mundo. Eso ha suscitado que el imperio no va a dejar que estos chavistas, porque también está el sentido de clase, son gente de pueblo. Chávez era una persona de pueblo, Nicolás Maduro una persona de pueblo, está la sociedad mantuana, la sociedad de los ricos, esta oligarquía tradicional, no va a aceptar que estos muchachos que vienen del pueblo vengan a modificar la constitución y a modificar todo el sistema que había en Venezuela, que era un sistema capitalista. Estamos en el año 92. 98. ¿Verdad? 98. Sí, eso es cuando se modifica la constitución. Chávez implementa todo un sistema social que logra reconocimiento de la FAO 2 veces por erradicar el hambre. 2 veces reconocido por la FAO por erradicar el hambre. Tienen reconocimiento de la UNESCO porque han revolucionado la educación en Venezuela. Hoy Venezuela es el segundo país en América Latina con mejor sistema de educación, solo superado por Cuba. Y el quinto país en el mundo con cantidad de personas que tiene acceso a la educación superior. Con todo esos logros, con las misiones, en Venezuela hay misiones para cada situación del pueblo para resolverla. Las grandes misiones de salud, de educación, por ejemplo, todavía hoy con la crisis que ha generado la derecha y ha generado el imperio, Nicolás Maduro, ¿el imperio le llama a usted? El imperio norteamericano, a los Estados Unidos. Nicolás Maduro le ha entregado a ese pueblo pobre, no a la oligarquía, 1.700.000 casas. La inversión social en Venezuela está en un 70%. El Gini de Venezuela está en el orden del 0. Yo puedo, para decirlo con exactitud, voy a mirar esto. 0.39, este dato no lo tengo acá, 0.39 el Gini, es decir, a menor Gini, mayor distribución de la riqueza. Entonces, el Gini es eso, el sistema que marca la distribución de la riqueza. El coeficiente que marca exactamente. Entonces tenemos un país con unos avances, con una distribución de la riqueza con los pobres y con un sistema capitalista que no permite, que esa revolución siga en avance.
Ustedes van a creer a la población que nos está escuchando que en una potencia como Venezuela no va a tener acceso a papel sanitario. Lo que ha sucedido es que han reeditado lo mismo que hicieron con Salvador Allende, lo han reeditado en el año 1973 para tumbar a Salvador Allende, lo han reeditado en Venezuela. El control, porque la revolución no le quitó el poder económico que tenía la oligarquía, y ellos seguían con los grandes supermercados, ellos continúan con la gran distribución de los alimentos, y llegaron y le bloquearon, por ejemplo, el papel sanitario. Las mujeres no consiguen un huevo donde comprar un huevo, pero hay un dueño de almacén que se le dañan 3 millones de huevos en un almacén, y la gente que busque todos esos videos que están en YouTube. Entonces, a Chávez lo asesinan. Hay cualquier cantidad de evidencia de personas que han estudiado el caso de que muestran de que el cáncer de Chávez fue inoculado, Chávez fue asesinado. En 50 años los nietos de nosotros van a tener el dato. Ahora se ve como algo loco que lo están diciendo, pero en 50 años, a la vuelta de la historia, no lo voy a ver yo, se va a reconocer de que Chávez fue asesinado por un plan maestro desde Estados Unidos para acabar con esa revolución, para acabar con ese liderazgo. Nicolás Maduro inmediatamente gana las elecciones, que la ganó porque ahí hay un pueblo chavista que vota. De 19 procesos electorales, el chavismo ha ganado alrededor de 18, solo uno ha perdido, que fue ahora el de la del Congreso. Chávez siempre ganó abundantemente, pero las elecciones con Maduro fueron un poco pero reñidas. Chávez también, es que Fidel Castro es Fidel Castro. Los liderazgos siempre han sido los liderazgos. A Nicolás Maduro, fuera de acá, te decía que hay que reconocerle su estoicismo, hay que reconocerle su dignidad, hay que reconocerle su bravura, porque él no era Chávez. Chávez arranca un proceso revolucionario cuando va al golpe de Estado aquella madrugada y cae preso. Maduro va a la cárcel y se convierte en uno de sus principales activistas para sacarlo de la cárcel. Sí. Y Maduro fue incluso hasta guardaespaldas de Chávez. Es un protector de Chávez. Y Maduro mira dónde está. Lo nombró su canciller y nadie le puede decir que no tuvo una entereza, una defensa de dignidad para Venezuela. Nadie le puede quitar eso a Maduro. Y cuando Chávez le dice, tiene que asumir que tuvo Chávez esa gran responsabilidad histórica, ustedes saben en los liderazgos, cuando uno no dice quién es que me va a sustituir, las cosas que se generan al interno de una revolución. Y Chávez dijo que claramente quería que el pueblo eligiera a Nicolás. Sí, y el pueblo lo escogió. Se lo pidió. En un proceso eleccionario con dolor, con una derecha atacando. El poder de los medios de comunicación no lo tienen los chavismos en Venezuela, lo tiene la derecha, pero internacionalmente tampoco lo tenemos nosotros, los izquierdistas, lo tiene la derecha. Los medios de comunicación en este país los tiene la derecha y todos se han puesto a la una para acabar con ese proceso. Inmediatamente gana Maduro, la derecha, te voy a dar el paso ahora, la derecha dice, hay que descargar la rechera, salgan para la calle. E inmediatamente comienza la conspiración contra ese gobierno. No ha tenido paz. Descargar el enojo, permítame traducir. Y dejaron muertos. Bien. Mire, antes que usted entre, ciertamente hay una gran división en el pueblo de Venezuela. O sea, eso no se puede dudar. De que Maduro ganó las elecciones por unos votos, lo que fuere, ganó las elecciones. A partir de ahí, mucha gente no ha aceptado esos comicios. Pero eso es una democracia. Ganó aunque sea por un voto, lógicamente. Sin embargo, se han manejado tantas cosas entre el poder político y el poder económico en contradicciones que han motivado todas estas desgracias que van ocurriendo en Venezuela, al punto de que ya tenemos casi 100 personas muertas en las calles, que reclaman una cosa y los que son chavistas reclaman otra.
Yo sé que la Constitución de Venezuela dice en el artículo 347 que el pueblo tiene el poder para hacer una constituyente. La pregunta es, hay mucha gente que no está de acuerdo y otros están de acuerdo. Eso va el domingo, por encima de lo que fuera, ¿verdad? La constituyente va. Sí, los Estados Unidos están diciendo, Estados Unidos, misión de que no debe ir la constituyente, pero eso lo van a decidir los venezolanos. Hábleme usted un poco sobre ese proceso y cómo usted cree que va a terminar, que estamos hoy a días cortos para eso. Bueno, la democracia tiene sus formas y la única forma de dirimir las contradicciones en los sistemas democráticos es solicitando a la población que opine, que participe y que sea ella, en función de quién tiene la mayoría, que decida el futuro. Hay que decir y hay que señalar que el llamado a la constituyente, aunque lo hace Maduro, quienes lo inician primero es el sector opositor cuando se ve como una mayoría congresional. Y dice y llama que hay que hacer una asamblea constituyente para poder mediar porque hay un tranque político, pero nunca presenta la propuesta. Ahora ellos no ven garantías. La oposición política. Supuestamente ellos no ven garantías, pero el problema de esa oposición política es que decidió hace mucho patear el camino democrático. Es decir, y decidió que la única vía de tomar el poder es asaltándolo. No es con Nicolás Maduro, hay que acordarse el año 2002, en donde esa oposición le dio un golpe de Estado a Chávez, en donde esa oposición organizó un paro petrolero, en donde esa oposición organizó un referéndum revocatorio que el presidente Chávez ganó de manera arrolladora. Y aún así esa oposición, perdiendo de manera arrolladora de Chávez, nunca reconoció los resultados de ese referéndum al que ella convocó. Porque hay que decir que Venezuela cuenta con un sistema electoral totalmente transparente. Lo que pasa es que esa oposición, cuando le conviene, reconoce los mecanismos democráticos, pero cuando no le conviene, los obvia, los patea. Entonces, en una democracia, y lo que tiene validez en la democracia es el diálogo entre dos. Es decir, no solo el gobierno. Ahora, Maduro ha llamado a su oposición a un diálogo y lo convocó a la Asamblea Nacional Constituyente porque ¿quién postula? Sí. Es el pueblo, y el pueblo va a decidir quiénes van a ser los asambleístas. Sin embargo, desde dentro y mucha gente desde fuera ven que no hay confianza en ese llamado al diálogo. El Vaticano, que jugó un papel importante en eso, se fue. No, salió. El Vaticano nunca se ha ido. Oh, pero claro que sí. No. El Papa dice un mensaje por allá. El Papa dijo, pero el Papa, esa oposición en un avión, acuérdate, sí, un sábado. Claro. Esa oposición no le interesa el diálogo, lo dijo claramente el Papa. Pero ahora, de que hay una jerarquía de la Iglesia Católica, igualita como hay una jerarquía aquí. Sí. Acuérdate, el plebiscito que hizo la derecha acá, en Santiago, fue hecho en la catedral de Santiago. Es decir, que la jerarquía de la iglesia, que es una jerarquía siempre antipueblo, está apoyando ese proceso de la No siempre. Pero yo te quería decir, ¿quién está guarimbeando y creando violencia y terrorismo en la calle de Venezuela? ¿Quién? Son mercenarios pagados. Eso no es pueblo, ¿eh? Son mercenarios, ahí están las documentaciones, ahí están informaciones que le pagan, mi amor, pero los muertos están de pero la otra pregunta que yo te quiero hacer, ¿qué persona, ¿de cuál lado? Óyeme, ¿qué persona en la calle movilizándose con unas caretas que cuestan un dineral? ¿De dónde sacan todo este dinero para comprar todas estas caretas antigas que son súper caras? Sí, eso es verdad. Las bombas también son caras. Eso es pagado. Pero además, en un sistema democrático, siempre alguien ¿cómo paga, vamos a avalar que se esté creando los niveles de violencia? Por ejemplo, a mí, Facebook me sacó ayer de mi... Sí, pero Facebook no es Maduro, ¿eh? Sí, pero déjame contarte, porque hay un acuerdo internacional para tumbar ese gobierno. Pero con Facebook. Bueno. Para tumbarlo. Entiendo. Tú coges aquí todos los programas de televisión y todos son contrarios. Maduro saca 10 millones de venezolanos, por ejemplo, a la calle, 4 millones, 5 millones de venezolanos.
Y eso no te lo ponen. Ahora la oposición sacó 500 y eso aparece en toda la mediática dominicana en primera plana. Es perverso lo que están haciendo. Yo los acuso. Cuando un ciudadano venezolano lo queman en la calle, le echan gasolina, oye tú, negro, eres chavista, y le echan gasolina y lo queman, y la mediática dominicana no dice nada. Es una perversidad que están haciendo los medios de comunicación. Es una perversidad. Pero yo pienso, y a mí Facebook me saca porque pongo un video de 2 personas que son quemadas en la calle. La quemaron y yo llamo la atención a los medios de comunicación dominicanos con lo que están haciendo. Pero que por eso fue que te pusieron, te sacaron. Me sacaron. Pero es importante, por ejemplo, censura por todos los lados. Señalar, yo pienso por que ejemplo, yo pienso que hay exceso de los dos lados. No, Porque del chavismo no. Mira No, por qué. no. Como por ejemplo Maduro pretende, por ejemplo, en un momento determinado, eliminar el Congreso. El Congreso se eliminó solito. Solo. Óyeme, en Venezuela hay un sistema electoral reconocido incluso por Jimmy Carter de Estados Unidos, de la perfección que tiene. Entonces ellos llegan y llevan 4 diputados porque hicieron fraude y el Consejo Electoral le dice, esos 4 diputados no pueden estar en la Asamblea Nacional. Y aún así llegan y se lo imponen. Entonces la ley hay que respetarla. Las leyes hay que respetarlas. Bueno, señor Cueva, una cosa. Eso se va a producir este fin de semana y ustedes tienen esta participación y aquí no hay censura. Usted tiene que decir en la parte final de esta entrevista y ya el domingo se sabe lo que va a pasar. ¿Qué usted le quiere decir a la gente? No, o sea, más que decirle a la gente que... Y es una de las cosas que motiva a este comité, es por ejemplo al ver mucha de la manipulación mediática que se da con el proceso. Se señalan que hay 104 muertos, pero te mencionan la cifra en general. O sea, y en una crisis social hay también gente del pueblo, gente que no estaba participando, que no está de acuerdo con la oposición, que tal vez no está de acuerdo con el gobierno, pero que lo engloban en un conflicto que tenía su forma de resolver política. El 30 asistimos, o el pueblo venezolano asistirá a un proceso de asamblea constituyente. ¿Usted es dominicano o es venezolano? Sí, venezolano. ¿Usted es venezolano? No, yo soy dominicano. Dominicano los dos. Okay. Entonces, asistirá, por eso asistirá a un proceso de asamblea constituyente que va a discutir y que va a constitucionalizar lo que son los avances y la obra de esa revolución, pero que a esa asamblea constituyente entonces luego va a ser sometida a otro escrutinio popular, y es que se consulte otra vez al pueblo en un plebiscito, que ese sí tiene rango constitucional, en donde el pueblo decidirá si acepta o no acepta esa asamblea constituyente. Nosotros desde luego apoyamos ese proceso porque creemos que en situaciones de conflicto es el pueblo el que debe decidir y es en el pueblo el que está la solución de los grandes problemas. Solamente decir que estamos frente a la Embajada de Venezuela desde el viernes pasado. Yo lo vi ayer, yo estaba ahí ayer. Sí, tú tienes que ir pararte a conversar con nosotros. Me paré porque estaba en la reunión de las Naciones Unidas. Estamos ahí, estamos diciéndole a los venezolanos, luego del llamado de Donald Trump de que va a tomar medidas económicas, y hay mucha gente que está pensando que hasta hay posiblemente invasión norteamericana contra la soberanía de Venezuela. Todavía no. Desde República Dominicana habemos muchísimos dominicanos que aún con todo el veneno sembrado por la mediática dominicana estamos frente a la embajada manifestándole la solidaridad a ese pueblo y diciéndole que la constituyente va, y le decimos a la gente que vaya, que el domingo vamos a estar ahí hasta que terminen de dar el último voto ahí frente. Así que vayan, que nos apoyen, que lleven música, que lleven poesía, que vamos a hacer un compartido. Los venezolanos que están aquí no pueden votar. Mira, los venezolanos que están acá no van a protestar, y hay que decirle a ellos que este país es de nosotros y que nos debemos un trato. Pero lo acogen. Ahí se fue una joven y nos acusó de que nosotros éramos agentes pagados. Un irrespeto total. Entonces, a esa gente que va y que nos dice que somos esto, que nos insultan, que se acuerden
que este país es República Dominicana, que nosotros estamos en nuestro país haciendo un ejercicio democrático en este país y que ellos no deben ir a irrespetarlos. La izquierda está haciendo un como, ejercicio como democrático. dominicanos. Como dominicano, porque usted le preguntaba son a él, pero dominicanos. tú eres dominicano. Su pregunta tiene veneno también. Ay, ¿y por qué? Bueno, me lo va a- Porque Es que cuando ella ella es pregunta, venezolana. pero usted es dominicano, ella le está diciendo. Porque él estaba le está pluralizando. quitando, pero tú le estás quitando él estaba la pluralizando. Él validación. decía, nosotros No. vamos a votar, Sí. pero él es dominicano. Pero tú le estás quitando la Yo no le validación quito nada a él. a nadie. Nosotros tenemos todo el derecho de hacer solidaridad. Sí, Está perfecto. Está bien. Todo el Solidaridad, derecho- pero no pluralizar. Todo el derecho de hacer solidaridad. sí, No, pero no camarada. pluralizar. pero que queda claro, o sea, como se hace el concepto de democracia, la democracia no es de izquierda ni de derecha. O sea, y el concepto de izquierda y derecha nace durante la Revolución Francesa y era cómo estaban ubicados en el Parlamento francés los liberales y los conservadores. Los liberales estaban a la izquierda y los conservadores a la derecha a partir de ese concepto. partir Y el de concepto de izquierda, No, sí, así como el de derecha, es Está bien. bastante amplio. No hay problema. Seguro. Gracias por invitarnos. Gracias. Suerte. Nos vemos por allá, ¿no? Yo paso por allá y le digo adiós. Te ¿no? esperamos. En esta pluralidad que tenemos en síntesis, despedimos pues a la señora Maribel Núñez y al señor Manuel Cuevas. Pero no se vayan porque síntesis continúa.